Ahora vamos a dar la bienvenida a HP. Su visión consiste en crear tecnología que mejore la vida de todos en todas partes, cada persona, cada organización y cada comunidad de todo el mundo. Vamos a hablar sobre la ciberseguridad para la nueva modernidad. ¿Estás realmente preparado? Para ello vamos a invitar al señor Carlos Rodríguez. Él es gerente de producto de notebooks comerciales para LATAM HP, que hoy nos acompaña desde Houston, Texas. Carlos, adelante, la audiencia es toda suya. Bienvenido. ¿Qué tal, Talma? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes, con Date, con todos nuestros amigos de Bolivia, para poder participar de este foro tan relevante para ustedes y para nosotros como HP. ¿Qué más nos hubiera gustado que haber podido estar face to face con ustedes, cara a cara, disfrutar del evento, sintiendo esa energía que indudablemente tendríamos en el auditorio? Pero bueno, las cosas han cambiado y parte de la charla que vamos a hablar el día de hoy es exactamente eso, ¿no? Cómo esta nueva modernidad nos ha llevado a adaptarnos prácticamente en todos los diferentes temas de nuestra vida profesional y personal. Me gustaría empezar hablando un poquito exactamente sobre eso, qué es lo que está sucediendo a nivel general con este tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo nos cambió, como decía hace un momento, este tema de todo lo que nos hizo adaptarnos, el hecho de que un bicho extraño por ahí, a partir de febrero o marzo, cambió prácticamente toda la forma en que trabajamos y vivimos. Creo que nadie de los que estamos aquí podrá negarlo, todos lo vivimos de alguna u otra manera y prácticamente de estar trabajando de cierta forma por años, tuvimos que adaptarnos en menos de un mes a un nuevo y totalmente diferente esquema de vida. ¿Y qué es lo que trajo eso? Pues que prácticamente el tema de la ciberseguridad, como lo decía Narciso, se ha vuelto todavía más prioritario. Conforme nos movemos a este mundo virtual, al que yo creo que personalmente no vamos a regresar exactamente a lo mismo que teníamos antes, sino que muchos de nosotros y empresas nos dimos cuenta que podemos operar de una forma híbrida o con este esquema de modelo virtual, con el esquema cara a cara. Realmente tenemos que empezar a todavía ser más relevante el tema de la seguridad. La seguridad es un punto que ya venía siendo relevante desde hace mucho tiempo, pero ha tomado todavía un escalón más arriba, dado con todo este tema específico, toda esta locura que estamos viviendo, que prácticamente va a ser una vez cada 100 años se vive, y cómo nos está forzando a nosotros como raza humana a adaptarnos y a seguir haciendo negocios ahora de esta forma diferente. Y me gustaría empezar hablando un poquito con unos temas de por qué es que la seguridad es tan relevante el día de hoy. No quiero abrumarlos con muchos datos, tengo 3 principales pilares que es lo que me gustaría mostrarles hoy de lo que está sucediendo a nivel global. Estas son tendencias que están pasando en todo el mundo. El primer punto de por qué el tema de la seguridad se ha vuelto tan relevante es porque el tema del cibercrimen se volvió un negocio. ¿Qué era lo que pasaba para aquellos que tienen en la industria tal vez los 15 o 20 años que yo tengo en la industria? Por allá en los 90, finales de los 90, antes de que cambiáramos de milenio, pues prácticamente cuando hablábamos de seguridad era porque alguna persona loca, un hacker famoso, había entrado a la página de la CIA, había tumbado Altavista en algún momento o inclusive accesó a la parte del FBI, ¿no? Entonces eso era lo que se buscaba en aquel momento, era un tema de reconocimiento. Entonces realmente, el mundo no estaba tan hiperconectado como hoy, y 2, no había un tema de monetización tal cual. Hacemos un avance rápido hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, que el tema del cibercrimen se convirtió en un negocio que es para el 2023 se espera que sea de un tamaño de 5.2 trillones de dólares. Trillones de dólares. Si ustedes quieren tener una idea más o menos de qué significa ese número, prácticamente podrían juntar los productos internos brutos de muchos de nuestros países en Latinoamérica y no alcanzaríamos a llegar a esa cantidad de dinero. Entonces realmente lo que ha generado el tema de seguridad, el negocio y lo atractivo que es poder monetizar a través del cibercrimen, pues lo ha hecho cada vez más y más atractivo, ¿no? Y una de las cosas súper importantes es que estamos viendo que esto está causando que los ataques cada vez se aceleren más y más y más. A lo mejor alguno de ustedes recuerda hace un par de años cuando sucedió la situación con HBO, que recibieron un ataque, les quitaron algunos de los episodios de la famosa serie Game of Thrones o Juego de Tronos, y básicamente lo que hicieron fue usar esa información para después cobrarles por medio de un ransomware y tomar o recuperar los episodios que ellos tenían y poderlos transmitir de manera normal.
Entonces, se ha acelerado tanto, se ha hecho tan importante el tema de negocio que ahora es una pregunta más de no si no me van a atacar, sino cuándo me van a atacar y qué tan listo estoy para recibir un ataque. Entonces, ese es uno de los primeros pilares de lo que ha estado sucediendo a nivel global de seguridad. Y como lo mencionaba, es un tema que ya venía sucediendo desde años anteriores. ¿Y qué pasa ahora? ¿Y por qué se acelera más? Por el segundo pilar que les muestro aquí. Que a eso se refiere de que prácticamente en los últimos 6 meses o 9 meses, dependiendo del país donde ustedes se encuentren, hemos visto que muchísimas de las empresas que antes trabajaban desde en un ambiente tradicional se movieron a trabajar de casa. Y eso además hizo que muchos de los estudiantes que tradicionalmente aprendían presentándose en el jardín de niños, en la escuela primaria, secundaria, etcétera, pues ahora también tengan que estar estudiando o aprendiendo desde casa. Y uno de los puntos súper importantes cuando nosotros hablamos de eso, porque muchas veces yo hablo con las personas que en Latinoamérica sobre estos temas de seguridad y estos cambios y me dicen, oye, pero es que yo ya estoy desde casa, en realidad yo ya creo que el tema de seguridad no es tan relevante porque prácticamente estoy todo el tiempo dentro de mis 4 paredes. Pues déjame decirte que en realidad no es así. En realidad el tema de habernos movido o salido de una oficina tradicional a la casa ha creado un hueco de seguridad mucho más grande. ¿Y por qué lo digo? Te doy un dato excesivamente duro. Nosotros, o el 99.9% de los que estamos conectados hoy, tal vez desde casa, estamos usando un módem que normalmente nos va a dar la compañía de servicio de telefonía o la compañía de servicio de internet. Está comprobado por estudios que más del 90% de esos módems son altamente hackeables. Entonces, al momento que tú estás trabajando desde una red como tu casa, pues en realidad, el mismo que estás usando tu propio módem, tienes un problema de seguridad bastante grande. Y ojo, el tema de seguridad no es ponerle un password, ¿ok? El tema de seguridad es que cuántos backdoors o entradas traseras pudiera tener sin que tú siquiera te des cuenta. Y otro tema importante cuando hablamos de seguridad es el tema de la privacidad, ¿no? Aquel negocio de que te puedan controlar la webcam. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a muchos usuarios que le ponen el famoso post-it o el band-aid enfrente de la cámara para que no me puedan ver cuando yo no quiero ser visto? Y ese es un tema relevante, ¿no? Mismo que no seamos estrellas de Hollywood, muchos de nosotros, si nos pueden tomar en una situación que no nos interesa o que no queremos que se vea, pues puede ser usada en nuestra contra, puede volverse un chantaje, ¿no? Y eso es una de las cosas que se ha vuelto más relevantes en el último periodo, digamos, a raíz de todo esto de la pandemia. ¿Cómo haces ransomware? ¿Cómo controlas tanto el equipo de cómputo, no solamente para hacer, digamos, tomar tus archivos y encriptarlos y demás y después pedirte que pagues, sino también a veces quiero estar dentro de tu máquina sin que tú sepas que estoy ahí y poder usar tu PC como lo que nosotros le llamamos el Power Compute para estar yo haciendo criptomonedas, estar haciendo cryptomining. No sé si han escuchado el término cryptomining, pero es el estar buscando estas monedas famosas como el Bitcoin, que básicamente tienen un valor bastante alto en el mercado, y en la medida en que nosotros lo estamos minando por el ciberespacio usando una PC o un servidor, etcétera, pues estamos teniendo cierto retorno de inversión. Entonces, si yo estoy en tu PC y me puedo colocar en 7, 8, 15 PCs, etcétera, yo voy a crear o voy a acrecentar mi capacidad de hacer cryptomining sin necesidad de que el usuario final se entere que yo estoy ahí. Y a lo mejor no me interesa siquiera su información, pero me interesa poder tener ese poder de su PC. Entonces, este es digamos, la situación, ¿no? El framework de lo que está pasando a nivel global. Ahora, muchos de nosotros podemos pensar, sí, yo he visto las noticias sobre HBO, yo vi las noticias sobre Sony, tal vez escucharon del tema de los créditos en Equifax y demás en Estados Unidos, pero eso sucede solamente en los países desarrollados. Pues déjenme decirles que no es así. Infelizmente, lo que nosotros hemos visto, y no solamente lo dice HP, sino lo dicen expertos de seguridad y empresas que se dedican a hacer este análisis, que 5 de los 10 países con más infecciones a nivel mundial se encuentran en Latinoamérica. Y tiene una razón de ser muy importante, ¿no? Nosotros somos economías emergentes, somos mercados que apenas estamos entrando a esta nueva hiperconexión, vorágine loca que está pasando prácticamente todo el mundo de estarnos conectando. Y el tema de la pandemia, como lo mencionaba Narciso, aceleró esto a una velocidad que no teníamos visto. Sí, nosotros hablábamos en su momento tal vez de la oficina del futuro, sí, nosotros hablábamos de poder tener la flexibilidad de trabajar en cualquier lugar, pero creo que ninguna empresa, inclusive algo mejor, ni siquiera ningún astrólogo o aquel lector del tarot o cartas, visualizó lo que iba a pasar a partir de febrero de 2020. Trajo una locura, una aceleración total hacia este tema que nosotros llamábamos trabajar desde cualquier lugar. Y ahora eso extrapólenlo a lo que está sucediendo en Latinoamérica, donde 5 de los 10 países más grandes, y ojo que no estoy colocando los primeros 50, porque ahí tal vez estaríamos la mayoría de los países de Latinoamérica, están considerados como países de altas infecciones.
Entonces, esto es un tema súper importante que ustedes tienen que tener en su cabeza de qué es lo que está pasando. O sea, el tema de seguridad no es ajeno, no es porque yo no estoy en la nube, no me va a afectar, no es porque yo no soy una empresa grande, no soy un target. En realidad, el target de seguridad es para todos, es un problema que tenemos que tener todos en la cabeza. Y déjenme les doy otro ejemplo. Cuando nosotros hablamos de seguridad y me dicen, no, es que eso que se preocupen los corporativos grandes. Ok, un corporativo grande tal vez puede resistir un ataque de seguridad. Pongo el ejemplo a través de HBO, tal vez tuvieron que pagar 4 o 5 millones de dólares. Pero para una empresa, un SMB, una pequeña empresa, básicamente un ataque de seguridad donde nos paren el parque de máquinas puede significar el realmente desaparecer del mapa, ¿no? Sucedió aquí en Texas hace aproximadamente 8 meses, 9 meses. Había una estación de radio pequeñita, local, aquí en la ciudad donde yo vivo, donde ustedes tienen su casa, y tuvieron un ataque del famoso WannaCry. No sé si alguno de ustedes lo escuchó, pero es un ransomware que fue muy famoso hace un par de años y tuvo un resurgimiento a principios de este año. Ellos fueron atacados por WannaCry y tenían 7 máquinas que era con las que ellos hacían toda la programación de anuncios y demás, que es la forma en que una estación de radio pues se monetiza, ¿no? Es como ellos generan su revenue. Al recibir esta infección, bloqueó las 7 máquinas con las que ellos trabajaban para hacer todo este tipo de programación de anuncios. No consiguieron colocar nada, vinieron las cancelaciones de contratos que causó, la empresa tuvo que cerrar. Entonces, ese es un punto súper importante, no porque ustedes no sean un corporativo gigante de más de 50,000 empleados, que si lo son, todavía tendría que ser mucho más relevante el tema de seguridad. Este punto es ajeno. Mismo que sean pequeños, mismo que sea un usuario normal, es súper relevante el hecho de que mantengamos el tema de seguridad como top of mind al principio. Ahora, me gustaría hablar, ya que entendimos qué es lo que ha estado pasando, qué fue lo que la pandemia trajo, cómo ha sido el approach de seguridad desde la parte de HP y lo que nosotros recomendamos a que ustedes como empresa empiecen a pensar en este tema de seguridad. Y me gustaría darles cómo fue nuestra jornada, ¿no? Cómo ha sido nuestro viaje en este tema de la seguridad. Como yo lo comentaba hace un momento, cuando hicimos el cambio de milenio, por allá del año 2000, cuando la gente hablaba de seguridad, básicamente decíamos antivirus, ¿no? El famoso McAfee o Norton, puede ser que se me escape algún otro por ahí de los famosos que existían en aquella época, no me quiero ventanear de qué tan viejo estoy, pero en aquella época, básicamente yo decía, tengo mi antivirus, lo estoy actualizando cada semana, etcétera, yo estoy protegido. Seguridad, check. Bueno, ahí nosotros empezamos a ver como HP en 2014, y recuerdo perfectamente la fecha porque mi primera charla de seguridad que yo di era cuando estaba sucediendo la Copa del Mundo y la di en Brasil, precisamente cuando México estaba jugando contra Brasil en Maracaná. Prácticamente nadie me hizo caso, pero les cuento esto porque es el viaje que HP ha tenido con ese tema de seguridad y por qué ha sido tan relevante para nosotros. En 2014 nosotros empezamos a visualizar que muchos de los ataques estaban evolucionando. Empezamos a ver que los ataques ya no eran frontales como normalmente te protege el antivirus, ya no era el típico virus tradicional, sino que estaban empezando a evoluir, a envolver hacia un punto mucho más destructivo y a un nivel más bajo. Y esto tiene una razón de ser, porque si tú atacas a nivel más bajo de una PC, que es el BIOS, para aquellos que no son tan técnicos, el BIOS es la función más básica de una PC, y ahí viene el nombre, es el sistema de administración de entradas y salidas, que es prácticamente lo más básico sobre lo que se construye una PC. Tú perderías total y absolutamente el control si había un ataque a ese nivel. Y además eran total y absolutamente silenciosos, porque tú podías instalarte en el BIOS y nadie iba a saber ni tener una idea de que tú estabas ahí. Entonces, de nuevo, extrapolando a lo que decía en los slides anteriores, si tú logras llegar a ese nivel, pues prácticamente tienes el control total de la máquina. En aquel entonces, 2014, repito, empezamos a trabajar en esta herramienta para proteger a ese nivel. Y lo que empezamos a ver o nos dimos cuenta es que una sola herramienta no era suficiente para hacer una protección integral de un equipo. Y que aquel que les diga que con una sola herramienta, con un solo antivirus o con X o Y para un nivel de protección, discúlpenme, pero les está mintiendo. Realmente un nivel de protección o un sistema de protección va a ser un gerenciamiento de manera matricial. Y voy a hablar un poquito más de eso en los siguientes slides. Pero ahí lo que les quería contar es básicamente desde 2015 hasta 2020 o 2019, nos hemos enfocado mucho en generar todas estas herramientas que van a proteger no solamente el nivel abajo del sistema operativo, sino también en medio y sobre el sistema operativo, para, como lo comentaba, generar una matriz de protección que en base en herramientas te ayude realmente a tener una protección
correcta y exhaustiva. Y uno de los puntos más importantes es que esta protección la estamos desarrollando en base a hardware. Es una protección que no va a consumir recursos del sistema operativo, etcétera, porque tiene su propio silicio que está trabajando para hacer este sistema de monitoreo y de protección y demás. Entonces, bueno, eso fue hasta el año pasado. Ahí creamos nuestras PCs excesivamente seguras, fuimos reconocidos como las PCs más seguras del mundo. ¿Y qué es hacia dónde va todo este tema hacia adelante, ¿no? Que es la parte importante de nuestra plática de hoy. ¿Hacia dónde va el tema de la seguridad? ¿Hacia dónde se está migrando? ¿Cuál es el siguiente paso en la evolución? Bueno, el siguiente paso que estamos haciendo es cómo podemos nosotros prevenir ataques de seguridad, inclusive antes de que sean reconocidos por cualquier antivirus y demás. ¿Qué era lo que pasaba? Nosotros hasta 2019 estuvimos trabajando mucho en herramientas reactivas. Una vez que se daba el ataque, yo protegía la máquina para que esta no fuera afectada por el ataque y ya está. Ahora, con toda esa información que nosotros hemos recabado, entendiendo cómo funcionan los ataques y ayudándonos un poco con el tema de inteligencia artificial, pues estamos creando ahora herramientas que nos permitan prevenir los ataques y poder dar recomendaciones a nuestros clientes sobre qué y cómo manejar en su red. Entonces van a escuchar mucho, como Narciso decía, el tema de la nube. Sabemos que es una migración natural a la que todos vamos a llegar en algún punto. Entonces es importante usar ese poder que tiene la nube, además acompañada de todo el tema de la inteligencia artificial, para poder crear el siguiente nivel de protección, que es lo que mencionaba, la parte proactiva y demás, para, si en caso de un ataque, poderlo prevenir antes de que suceda y o si sucede, poder aislar sin necesidad de estar, tú sabes, hablando con el usuario y demás. Ahora, yo hablaba en su momento del tema de protección matricial. Esta es una matriz de seguridad para que ustedes tengan una idea de qué es lo que hablo. Y no voy a entrar a detalles, estos son demasiadas herramientas. Me tomaría tal vez 1 hora y media, 2 horas hacer un entrenamiento de seguridad, que es un tema que me apasiona. Tengo muchos años haciéndolo y podría trabajar y hablar muchísimo de esto, pero no quiero abrumarlos con esto. Mi mensaje con esto es, ustedes tienen que pensar, cuando están hablando de seguridad, en un proceso o unas herramientas que van a proteger abajo del sistema operativo, que como mencionaba es la parte más endeble, y que una vez que recibe un ataque a ese nivel no hay forma de sacarlo, aunque cambie el disco duro, aunque cambie la memoria, aunque haga un formateo del mi PC, etcétera. Prácticamente un ataque a bajo nivel o bajo el sistema operativo se vuelve devastador. Si no me vuelve la máquina un bonito pisapapeles, por lo menos no voy a conseguir sacar el virus y hay un gran riesgo de que yo esté perdiendo información importante por ahí. El otro punto donde ustedes tienen que pensar a nivel de protección y que hay que llevarlo siempre en la cabeza es cuál es la ventana más grande de infecciones. La ventana más grande de infecciones van a suceder en el sistema operativo, que es el siguiente nivel de protección. Y esto tiene algo que ver mucho, digamos, con cuál es el sistema operativo que nosotros usamos en la actualidad. Si ustedes ven, la mayoría de nosotros hemos usado, digo, es el estándar prácticamente a nivel global, Microsoft, ¿no? Windows. Entonces, muchos de los hackers van a tomar la ventaja de que usamos ese sistema operativo para entrar por ahí, porque digamos que es la ventana más grande de entrada para cualquier PC. Entonces, tienen que tener herramientas de seguridad que van a proteger en el sistema operativo. Y aquí ya empezamos a hablar de antivirus, pero ¿cómo complementamos el antivirus? El antivirus solo no es suficiente. Tenemos que empezar a pensar también en cómo proteger y cómo complementar los huecos que el antivirus va a dejar. Y por último es cómo protegemos encima del sistema operativo. Para que ustedes se den una idea, voy a hacer un símil bastante burdo de cómo funciona un sistema de seguridad en nuestra casa, por ejemplo. Es la primera cosa que tú haces cuando compras una casa y quieres tenerla segura, pues le vas a poner una puerta, ¿no? Segunda cosa que quieres hacer cuando compras tu casa y elevar el nivel de seguridad y ya le pusiste una puerta es poner una chapa. Siguiente nivel tal vez es colocar una alarma. Siguiente nivel tal vez es colocar una cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, digamos, es el nivel de protección de abajo y en el sistema operativo. Es como yo protejo mi casa. Pero ¿cómo me aseguro que yo no deje la puerta abierta, que no ponga el seguro, que apague la alarma o que me apaguen la cámara? Para eso es que nosotros tenemos que tener herramientas que van a funcionar sobre el sistema operativo para asegurar que las herramientas que están abajo, protegiendo el resto, no van a ser desactivadas por algún mal. Y vuelvo a mi punto de por qué tenemos que tener un approach matricial. Porque probablemente hay un malware que logre quitar alguna cosa, algún virus o algún bicho que logre quitar alguna de las herramientas, pero en la medida en que tengamos las otras complementando, prácticamente se va a hacer cada vez más y más difícil que ellos lo logren. Tal vez puedan quitar una, pero no van a poder quitar dos. Y vuelvo a mi ejemplo de la casa, ¿no? Tal vez puedes abrir la puerta, pero vas a tener la alarma que va a llamar a la policía, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría que ustedes se lleven de este slide, es
hay que pensar en esos 3 niveles de protección, abajo del sistema operativo, que son, insisto, los ataques más devastadores, en el sistema operativo, que son los más comunes, y sobre el sistema operativo de cómo protejo todo lo que va on top of, todo lo que va encima del sistema operativo y cómo me aseguro que esté funcionando correctamente. Hoy me gustaría hablar de 3 cosas principales que quiero mostrar aquí en este slide, marqué con una estrella, que son los digamos, sistemas de seguridad más nuevos que estamos implementando en HP para mostrar cómo funciona el tema sobre el sistema operativo para protección de datos, cómo funciona la protección usando inteligencia artificial en el sistema operativo y cómo también estamos usando esa misma inteligencia artificial o el deep learning para prevenir ataques antes de que sucedan. Y eso es para que ustedes se lleven una idea de nuevo de cómo, hacia dónde están migrando los ataques y por qué se tienen que empezar a proteger en esas áreas. Entonces me gustaría empezar hablando de la protección de datos, o lo que nosotros llamamos la famosa protección para el hackeo visual. No sé si ustedes habían escuchado este tema de hackeo visual, pero para mí fue muy relevante cuando lo aprendí, ¿no? Siempre que yo hablaba de hackeo o que escuchaba a alguien hablar de hackeo, era como súper complejo, ¿no? Me imaginaba el típico, tú sabes, persona gordita de IT en un basement, trabajando con 20,000 PCs al mismo tiempo, siendo súper techy, súper tecnológico y tratando de romper los candados y demás. Y resulta que este tema de visual hacking es tan simple como tener un buen par de ojos o a lo mejor unos buenos lentes. Porque cuando me refiero a visual hacking, básicamente es una persona que pasa a tu lado, que en esta nueva modernidad ni siquiera sabemos quién está a los lados de nosotros, ahora menos con las máscaras, y pudiera estar revisando o viendo qué tú estás haciendo en tu PC. Entonces, en la medida en que tú puedas proteger esa información que se está desplegando, pues tú vas a estar de nuevo teniendo un nivel de seguridad más alto. Y esto, por ejemplo, un ejemplo muy, muy simple y burdo es, a lo mejor tú eres un ejecutivo de Coca-Cola y a un lado de ti está un ejecutivo de Pepsi, tú no lo conoces, ni siquiera sabes quién es. Y a lo mejor tú estás cerrando un tema de negocios o un contrato y la persona al lado de ti ya vio todo tu plan de ventas, ya vio cuál es tu estrategia y demás, y él automáticamente puede ir y tratar de quitarte el cliente. Y es tan simple, insisto, como que nada más haya una persona a un lado de ti que esté revisando y viendo qué es lo que estás haciendo. Entonces, me gustaría mostrarles un video. Voy a pedir aquí a la producción si nos puede poner un video para que ustedes vean el demo de cómo funciona y las aplicaciones en el mundo real sobre esta tecnología. Bueno, entonces creo que queda un poco claro ahí con el tema del video. Cómo hasta cuando estamos preparando hasta una fiesta sorpresa nos puede ayudar, ¿no? Este tema para que no, si no queremos que la gente nos esté viendo. Entonces, como lo mencionaba, este es un tema de protección sobre el sistema operativo, es un ejemplo de cómo podemos proteger algo tan simple como lo que estoy mostrando en pantalla con las personas que están alrededor de mí. Y muchas veces me podrán decir ustedes, oye, pero eso ahora ya que no salimos de las casas, no viajamos, etcétera, es muy probable, pero muchos de nosotros tal vez tenemos que tomar una llamada en un café o algo y necesitamos trabajar porque el internet se acaba en casa, etcétera, y no podemos parar. Entonces tenemos que ir a un lugar público y eso nos ayuda bastante, ¿no? El punto súper importante también que mencionaba hace un momento es cómo protegemos aquellas situaciones donde el sistema operativo, sobre el sistema operativo, que digamos es la entrada más grande para nuestros, déjame poner aquí la cámara, que es la entrada más grande para las amenazas de red, perdón, las amenazas de seguridad. ¿Qué es lo que pasa en estos días? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido? E insisto, no me quiero ventanear de que tan viejo estoy, pero a lo mejor ustedes se acuerdan de aquel famoso correo del príncipe nigeriano que te quería dar como $2 millones, ¿no? Solamente haz clic en este link para que te des de alta y automáticamente vas a estar participando para que te regale toda su fortuna porque no la puedes sacar del país. Bueno, muchos de esos es prácticamente famoso phishing, ¿no? Que lo que hacen es te atraen con alguna cosa para que tú entres a un site que está comprometido
y automáticamente ahí van ellos a empezar a hacer un ataque sin que tú te des cuenta. Esto es algo que usaron mucho en el tema de los ransomwares y los famosos WannaCry que sucedieron hace unos años y a principios de este año. Para aquellos que no han escuchado el término de ransomware, que probablemente sea algo diferente o nuevo, es prácticamente yo tomo tu PC, voy a encriptar la información que se encuentra ahí y voy a después pedirte dinero, como dicen, un rescate, para yo poderte dar esa información de regreso. Y fue similar al ejemplo que mencionaba con HBO. A ellos les quitaron los capítulos de Game of Thrones, les pidieron que pagaran varios millones de dólares para regresarles los capítulos. Ahí HBO decidió que no lo iba a pagar, entonces soltaron el primer capítulo. No sé si alguno de ustedes sigue la serie y se acordará. Soltaron el primer capítulo en el ciberespacio y se dieron cuenta que efectivamente tenían la información en su poder. Y ahí tuvieron después que pagar, ¿no? Entonces, ese es el concepto de ransomware, y la herramienta que les quiero mostrar ahora es cómo protegemos de esas situaciones de ransomware. ¿Por qué? Porque cómo llegan la mayoría de esos es con el famoso ejemplo que les decía del phishing, donde te van a mandar un correo para que tú hagas clic, o inclusive pueden estar embebidos en famosos archivos tradicionales que usamos en el día a día, como un archivo de Word o como un archivo de Excel. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo por medio de estas herramientas es que al momento que ustedes abren o entran a alguno de estos links, prácticamente van a estar protegidos dentro de una caja virtual o una pequeña cajita aislada donde no van a poder salir, o el malware no va a poder salir, aún así esté intentando, según él, atacar tu PC. Para que quede un poco más claro el concepto, me gustaría de nuevo pedir la ayuda aquí de la producción para ver si pueden mostrarnos un video donde vamos a hacer precisamente una demostración de un ataque de un ransomware y que ustedes puedan ver qué es lo que sucede. Claro que sí, ya lo tenemos listos. Of a WannaCry infection received from an email attachment. We're going to be using a real PC with HP SureClick activated. These attacks can be attached to file types we use every single day, and in this case, it's a Word document. Windows opens the attachment as read-only by default, but Protected View isn't capable of stopping advanced attacks like this one. At this point, the malware has already made its move out of the document and into the PC. It's searching for files to encrypt while infecting other PCs attached in the same network. This process is entirely in the background outside of the user. However, HP SureClick will alert the user if an issue's been found. Now, it's important to note that right here, the issue's already been contained, regardless of what choice is made. We're going to leave it open just so you can see what happens. With the unique protection offered by HP SureClick, files like this one are always open in their own virtual machines, completely isolated from the operating system. This keeps the rest of your PC protected from malware and viruses hidden in these files. See how I moved the malware window around, but it doesn't leave the edge of the window? That's the virtual container that's contained the attack. With HP SureClick, malware isn't able to access or encrypt your files, it only thinks that it can. When you close that window, the WannaCry malware is gone. Your files and your network neighbors are secure from the attack. So what's so unique about HP SureClick? It can protect from attacks never seen before, keeping your PC and your network safe at every click. Ok, bueno. Entonces, como lo mencionaba, ¿no? Es importante entender el tema de protección no es solamente contra amenazas conocidas, que eso es lo que hacía anteriormente el antivirus, sino cómo podemos anticipar a estas amenazas no conocidas. Y una parte, como mencionaba, la parte de SureClick es importante para temas de protección con links y archivos, pero hay otras cosas para otros files que entran por otro lugar, y para eso generamos herramientas que, usando inteligencia artificial y deep learning, van a estar revisando o preveniendo ataques que inclusive no han sido conocidos o identificados. Entonces voy a hablar un poquito rápido con este tema de SureSense y cómo funciona, ¿no? Ese tema de ataques y prevención usando inteligencia artificial. La herramienta nosotros la vamos a entrenar usando, como lo mencionaba Regina al principio, con toda la parte de inteligencia artificial, entrenar el modelo con todas las variedades que existen de malware. Y esto hace un símil muy relevante a cómo funciona y cómo aprende el cerebro humano, ¿no? Nosotros cuando estamos pequeños prácticamente nos enseñan a que esto o aquello es un gato o un perro, y a lo mejor el siguiente perro o gato que vemos no es ni siquiera del mismo color, pero nuestro cerebro ya entendió que el concepto es tal. Es algo similar lo que hacemos con esta herramienta. Nosotros entrenamos a la gente para que él identifique instintivamente cuándo hay un malware que está atacando y cómo puede atacar, y lo podamos parar antes, inclusive de que cualquiera de las otras herramientas de seguridad lo detecte. Súper importante es el tema de la velocidad con la que trabaja. Comparado contra un antivirus normal que tiene que hacer una comparativa y demás con tablas y cosas así que ya fueron programadas, al momento de usar inteligencia artificial la respuesta es mucho más rápida.
Y un punto importante de por qué esto es relevante, por el tema de los ataques del día cero. Y voy a hacer un símil, de nuevo, muy, muy burdo con lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Llegó un bicho nuevo, no teníamos una vacuna. Estamos entendiendo primero el primer muerto, cómo es que llegó, cómo es que ataca, cómo es que se esparce. Y después de todos estos 9 meses después, todavía estamos apenas empezando a tener una vacuna. Lo mismo sucede con los virus informáticos, por supuesto, a una velocidad mucho más rápida. Pero yo tengo que entender primero al primer muerto para poder generar un antivirus para poderlo bloquear. Y eso me va a tomar por lo menos 3, 4 semanas. Y ese es un hueco de seguridad enorme. Al momento que nosotros estamos anticipando esto con inteligencia artificial, ya no tenemos que estarnos preocupando porque llegue el primer muerto. Entendemos cómo funciona el virus instintivamente y lo matamos inclusive antes de que llegue a causar una víctima. Para cerrar, me gustaría solamente decir lo siguiente, repetir el tema de que un sistema de seguridad no es una herramienta. Un sistema de seguridad lo debemos de pensar en términos de capas, como por ejemplo cuando ustedes van a una montaña o van a escalar, no solamente llevan una chaqueta, llevamos ropa térmica, llevamos tal vez un gorro, llevamos lentes, etcétera, un sombrero y demás, para llevar a un nivel de protección óptimo. Lo mismo sucede con el tema de seguridad. No hay una herramienta como tal que te va a ayudar, simplemente la combinación de todas es lo que va a hacer. Y lo último que yo les diría para cerrar mi charla del día de hoy es que cada vez que ustedes piensen en un tema de PCs, piensen en un tema de seguridad. Es una decisión grande, es una inversión la que ustedes están haciendo cuando compran equipo de cómputo y hay que protegerla. Entonces es relevantísimo que ustedes estén usando la parte de PC como una decisión de seguridad. Con eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Carlos. Definitivamente importante todo lo que nos ha comentado acerca de los cambios tecnológicos en HP. Gracias nuevamente.